La Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá, AICA, presenta Educador Caqueteño, la telerrevista informativa al servicio del magisterio y de las comunidades educativas del departamento. Muy buenas noches. Llegamos a ustedes con una nueva emisión de nuestro programa Educador Caqueteño, donde traemos para ustedes la información de interés para el magisterio colombiano. Mi nombre es Dania Pedraza y los estaré acompañando en esta media hora de información. Bienvenidos. Como antorcha que va fulgurante, señalando la senda a seguir, surge AICA glorioso estandarte, a enseñarnos de lucha un porvenir. Y fue en el tiempo cuando los derechos de los maestros eran vulnerados, cuando surgió de lúcidos cerebros la insigne idea de nuestro sindicato, y superando múltiples escollos, con gran desvelo y abnegación sin par, fue así creada para bien de nosotros la Asociación de Institutores del Caquetá. Como antorcha que va fulgurante, señalando la senda a seguir, surge AICA glorioso estandarte, a enseñarnos de lucha un porvenir. Educador Caqueteño se ha tomado la tarea de dar a conocer las diferentes formas en que los maestros se han adecuado a los métodos de enseñanza durante esta pandemia. Eliana Verónica Cortés Bocanegra, rectora de la institución educativa La Esperanza de Florencia, nos muestra cómo ha afrontado la comunidad educativa este reto de educación en tiempos de pandemia. Rectora, ¿cómo han afrontado ustedes desde el punto de vista de las estrategias pedagógicas pues todo lo que tiene que ver con la atención a los estudiantes en el marco de la emergencia? Bueno, agradecerles al programa Educador Caqueteño que hayan tenido a bien darnos este espacio importante, porque no ha sido fácil. La atención nos cogió a todos por sorpresa. Esta pandemia nos llevó a repensar y también a buscar nuevas estrategias de cómo llegarle a los estudiantes. No ha sido una tarea fácil, pero el equipo docente ha estado muy comprometido. Iniciamos construyendo unas encuestas tanto a padres de familia, estudiantes y también a los docentes en tema de conectividad, en tema de manejo de equipos tecnológicos, y todo esto para poder llegar con una guía bien pensada y también buscar las estrategias o los medios de comunicación que pudiéramos alcanzar o abarcar un gran porcentaje de los estudiantes. En esa medida, la institución trabaja en varios medios, como es los grupos de WhatsApp, que tiene cada uno de los grupos y los grados, también la página de Facebook que tiene la institución, se crearon grupos también allí, y también lo del SINAT, el sistema de notas, también por allí colgamos los trabajos y los estudiantes también pueden mandar sus evidencias. No ha sido una tarea fácil para los docentes, ni para los estudiantes, ni los padres de familia. El contexto social de donde está ubicada la institución educativa es de bajos recursos, y eso nos limita mucho a pensar en unos medios o una conectividad más amplia de nuestros estudiantes. En esa tarea han estado los profesores de buscar y seguir mirando estrategias más de cómo llegarle a nuestros niños. También nos encontramos con estudiantes que se encuentran en veredas, que se encuentran en fincas lejanas, en otros municipios, pero sin embargo pues muestran el interés de seguir con este proceso. Con las guías impresas nosotros llegamos con niños a diferentes municipios del departamento del Caquetá, inclusive fuera del departamento. Viendo toda esta situación también, junto con todo el equipo de trabajo, docentes que son muy dedicados y también muy proactivos, miramos la oportunidad de volver a algo bonito que se manejó hace mucho tiempo, que fue la educación por radio.
Eso nos pusimos en la tarea de mirar en dónde podíamos encontrar este espacio, que ahorita el docente Oscar Neira les va a explicar cómo logramos y cómo lo estamos haciendo, que también ha sido de gran apoyo en este proceso y en medio de esta pandemia. Profesora Verónica, un tema de preocupación es la alternancia para el retorno a las instituciones educativas. ¿Cuál fue la respuesta de su comunidad? Nosotros aplicamos una encuesta entre padres, familias y estudiantes. Nos respondieron que básicamente no vamos a una alternancia, y más por las circunstancias que atraviesa este momento el departamento, que va en aumento. No llegamos a un pico todavía de la pandemia, sigue en aumento, entonces es preocupante. Y usted sabe que las instituciones, ahora, donde menos tenemos estudiantes, el aula que menos tenemos estudiantes son de 35 a 40 estudiantes como mínimo, entonces sería imposible pensar en una alternancia en este momento, y pues tampoco tenemos los medios de bioseguridad o los elementos de bioseguridad necesarios para atender toda la población. Eso no es un secreto para nadie, entonces creo que sería pertinente que la Secretaría de Educación revisara bien ese tema. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, la comunidad de la institución educativa La Esperanza de Florencia se da cita para escuchar desde sus hogares el programa radial Aprende desde casa, una estrategia educativa de este grupo de maestros donde se busca llegar a los estudiantes con el conocimiento en las diferentes áreas de aprendizaje. El docente Oscar Neira nos cuenta cómo se ha implementado esta estrategia educativa. Nuestro medio ambiente, cuidando, sacando la basura el día que corresponde. Vamos con otra llamada. Muy buenos días. A todos los estudiantes de La Esperanza, aprende desde casa. Mi nombre es Salvador Penedosa, y mi grado es grado 1. Aprende desde casa es la estrategia radial de la institución educativa La Esperanza, que ya traía un proyecto de comunicación. Nosotros hemos pensado que la comunicación es clave, poder explorar los diferentes formatos que nos permiten tanto los medios de comunicación como las nuevas tecnologías. Y en esta apuesta pues consideramos que la radio era es el mejor medio para poder llegar a la totalidad de la gente de una manera barata, digámoslo de esa forma, ¿sí? Porque la radio, cualquier persona tiene un receptor en su casa, y la radio pues llega hasta donde llegue la señal de la emisora. En este caso la 104.1, que es la radio comunitaria de Florencia, fue la que nos abrió el espacio. El profesor Salomón Calvache, que es el director de la emisora y además es el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de la Amazonia, él entendió que había que apoyar una institución como la nuestra, y en ese sentido pues hoy tenemos Aprende desde casa. Profesor Neira, ¿cómo ha sido la aceptación de los padres de familia y cómo se ha hecho para que los chicos permanezcan en audiencia? La aceptación yo la califico como plena. ¿Por qué? Por los sondeos que hemos hecho con la comunidad y por el mismo programa de radio, porque nosotros lo que manejamos es un programa como a manera de clases, y en ese sentido planteamos retos educativos, y en esos retos educativos los estudiantes tienen que llamar al programa, y eso ha sido todo un éxito porque es llamada tras llamada. A veces también hay reclamos de por qué no me entra la llamada. Entonces nosotros les explicamos, bueno, es que 1 hora en radio, aunque pareciera harto, en realidad es muy poquito. Y en esto pues entran a operar las lógicas mismas de la radio, ¿cierto? Pero ha sido, digamos, un desbordamiento total de la sintonía, que nosotros vemos que los estudiantes están llamando, muchos se quedan sin poder participar, pero bueno, ¿eso qué nos indica? Que el programa lo están escuchando, que desde el programa se están dando líneas en asuntos pedagógicos de cada una de las áreas, y que los estudiantes pues tienen que estar alrededor de lo que allí se plantea. El programa es todos los jueves de 10 a 11 de la mañana. En cada programa participa una área. Entonces ya hemos participado con educación artística, por ejemplo, a propósito del mes de junio, ¿cierto? Que hablamos de todo el tema del San Juan y del San Pedro. Ya participaron los directivos, ya también participa el área de ciencias naturales, por ejemplo, el área de ciencias sociales, y por delante tenemos todas las demás áreas que van a salir con cosas muy creativas, por ejemplo el área de lengua castellana, el área de inglés,
que quieren plantearse unos retos bien interesantes que no solo permitan la participación de los estudiantes para ganarse una tablet, porque entregamos una tablet, sino para aprender muchísimas cosas. Una situación bastante preocupante vive el departamento del Caquetá en el sector salud, ya que el gobierno nacional se ha hecho de oídos sordos ante las peticiones de preparar más unidades de cuidados intensivos en los hospitales de la región. Por este motivo, varios sectores salieron a las calles a pedir atención, ya que iniciando el pico de la pandemia ya se tiene el 80% de las UCIs ocupadas y no habría forma de atender a nuevos pacientes que se compliquen por el COVID-19. Manifestamos gran preocupación porque en estado de esta pandemia, que ha sido benevolente, siempre lo he manifestado entre mis colegas, la pandemia ha sido benevolente con nosotros acá en el Caquetá, porque ya llevamos más de 100 días desde que comenzó esta pandemia y apenas en este momento vamos iniciando. Hemos tenido mucho tiempo para prepararnos para esta pandemia, sin embargo, la preparación para esta pandemia se requieren recursos que deben ser aportados por el gobierno nacional, gobierno que ha hecho caso omiso a todas las recomendaciones que se han hecho peticiones de unidades de respiradores, se ha pedido ampliación para las unidades de cuidados intensivos de la ciudad, sin embargo los recursos que prometió el gobierno no han llegado. De este modo, en este momento estamos en una saturación del 80% en las camas de UCI en la ciudad, sin embargo la pandemia hasta ahora apenas va comenzando. Entonces manifiesto mi preocupación porque al cabo de 1 o 2 meses, cuando la pandemia de pronto ya está en su furor, no vamos a tener capacidad para atender toda la cantidad de personas que probablemente van a necesitar unidades de cuidados intensivos. Y nuevamente repito, esto se soluciona con recursos que en este momento están adeudando las EPS de la ciudad, que deben miles de millones tanto al Hospital María Inmaculada, a la Clínica Mediláser, a todas las entidades de esta ciudad están adeudando, y no son deudas de 2 meses, son deudas de 6 meses, 1 año. Pido encarecidamente a las EPS que se pongan al día con las entidades de salud, que en este momento se están viendo abocadas a reducir su personal porque la cantidad de recursos que están llegando a las entidades ha sido insuficiente para sostener la cantidad de personas que laboran en ellas. Y máxime que vamos comenzando en este momento ya a repuntar con los casos de COVID en la ciudad. Es de esperar que en 1 o 2 meses ya la cantidad de pacientes en la ciudad supere las 500 personas, y muy probablemente van a necesitar muchas personas cuidados críticos, los cuales no van a estar disponibles porque realmente no existe en este momento la capacidad para sostener ese tipo de pacientes. El personal médico hace un llamado a la población caqueteña para que extremen las normas de autocuidado, recordando que el cuidado está en las manos de todos. Bueno, personas de Florencia, personas del Caquetá, los invito encarecidamente, cuidémonos. Esto nos dio tiempo para prepararnos, el tiempo en que estuvimos guardados en casa ya se ha acabado. Pero en este momento es responsabilidad de todos y cada uno de cuidar de nosotros y de nuestra propia familia. ¿Cómo lo hacemos? Lavándonos las manos. Cada vez que toquemos algo fuera de nuestra casa, lavar las manos. Incluso en nuestra casa, lavar las manos frecuentemente. El uso del tapaboca es importante. No necesitamos quitarnos el tapaboca para hablar por teléfono. Mucho menos necesitamos quitarnos el tapaboca cuando vamos a hablar de cerca con otra persona. Debemos ser responsables con nosotros mismos y con la sociedad. Debemos usar el tapabocas y seguir las recomendaciones que se han dado. Es mentira que existe un cartel de COVID, o por lo menos en el Caquetá no existe. El personal de la salud estamos prestos para atenderlos, para ayudarlos todo el tiempo, y nuestra vocación ha sido de servicio, de atender a las personas y ayudarlos siempre. Invito a las personas que si tienen alguna necesidad, acudan con confianza a sus servicios de salud.
La Central Unitaria de Trabajadores, FECODE y organizaciones sindicales y sociales dieron su apoyo total al sector salud, al cual el Gobierno Nacional le ha incumplido la asignación de recursos para el marco de la emergencia para mejorar las condiciones de los hospitales. Asimismo, sentaron su voz de protesta ante el recorte de personal de la salud en este tiempo de emergencia sanitaria, la privatización del SENA y apoyo a la Marcha de los Pueblos. En el marco de los plantones que estamos realizando todos los jueves, hoy nos encontramos frente al Hospital María Inmaculada María para solidarizarnos con los trabajadores de la salud, con el sindicato ANTOC, con SINDES y con el sindicato de médicos del Caquetá, pero también para denunciar la caótica situación en que se encuentran, habida cuenta de que las EPS les adeudan más de 74.000 millones de pesos a las S departamentales y no ha habido forma para que el pago sea efectivo. Hoy también nos estamos solidarizando con los compañeros del SENA que están llamando a defender esta institución de educación técnica, tecnológica y profesional, la Universidad de los Pobres, teniendo en cuenta que el gobierno nacional encabezado por Iván Duque pretende privatizarla, entregarla a los oferentes privados. Desde el Caquetá hacemos un llamado, saludamos, nos solidarizamos con la marcha de la dignidad que partió desde Popayán y está arribando a Bogotá. Esta marcha está denunciando los asesinatos sistemáticos de los defensores de derechos humanos, de los reclamantes de tierra, de los firmantes del acuerdo de paz. Está denunciando la no apropiación de recursos para solucionar la renta básica y en sí la problemática social, económica, desatado en este gobierno, profundizada por el modelo neoliberal. Un saludo a todos los trabajadores de Colombia, a todos los trabajadores de Caquetá. Los llamamos a la unidad, a la solidaridad de clase, a la lucha con el movimiento campesino, obrero y popular. El COVID-19 es una nueva enfermedad y por el momento los datos e información sobre ella y sus tratamientos son pocos y en etapa de experimentación. El impacto de las afecciones o enfermedades preexistentes, de acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, podría aumentar el riesgo en caso de contraer el COVID. El médico internista y epidemiólogo de FAMAG Limitada nos cuenta por qué los pacientes considerados crónicos deben de extremar sus medidas de protección. Contémosle a la comunidad por qué aquellas poblaciones que han sido denominadas como de riesgo, como pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes con VIH, son pacientes que deben extremar sus medidas de seguridad frente al COVID-19. Bueno, como todos saben, esto es una enfermedad que es nueva. Todo lo que se ha venido estudiando hasta este momento sobre la enfermedad son estudios recientes. Hay todavía muchísimo para aprender, todavía no está todo totalmente establecido ni claro. Se tiene entendido que por lo general todos estos pacientes que tienen comorbilidades, edad de mayor de 60, 70 años de edad, se ha determinado en los estudios que se han realizado a nivel mundial que son de mayor predisposición para que presenten complicaciones. Hay algo que que la gente debe saber. Normalmente el 80% de todas las personas que se puedan infectar por este nuevo virus, por el COVID, son personas totalmente asintomáticas o cuando hacen los síntomas son sintomáticos leves, ¿sí? Pero aproximadamente el 20% de todas las personas que se infectan hacen sintomatología grave y el 5% van a requerir manejo en una unidad de cuidados intensivos. Normalmente se considera que este tipo de pacientes que hacen estas complicaciones, como le estamos nombrando, son pacientes que tienen estas comorbilidades, hipertensos, diabéticos, cualquier tipo de inmunosupresión, como pacientes con VIH, pacientes con enfermedades del tejido conectivo, lupus, artritis reumatoide, tienen un sistema inmunológico que está alterado y la respuesta inmunológica que va a presentar ante el virus es totalmente diferente a una persona que no tiene este tipo de comorbilidades. Por tal motivo, se ha demostrado que van a presentar mayor complicación de estas enfermedades, las neumonías que presentan van a ser severas y posiblemente van a requerir manejo en una unidad de cuidados intensivos. Doctor, en este momento vemos con preocupación que cuando tenemos el pico de la enfermedad, la mayoría de la gente
no está aplicando las normas de bioseguridad, en especial el uso de tapabocas y distanciamiento. ¿Qué observaciones le podemos dar para que lo tengan en cuenta? Bueno, desgraciadamente en este momento, como le digo, es una enfermedad nueva, no se tiene hasta este momento ningún medicamento, primero que todo, que prevenga la enfermedad, ¿sí? Hasta ahora lo único que ha determinado disminución de la propagación del virus y de la infección es el distanciamiento, como lo están nombrando, que sea principalmente mayor a 2 metros. El tiempo de exposición tiene que ser menor a 15 minutos con las personas normalmente, y el uso continuo total del tapabocas, principalmente cuando se vaya a hacer comunicación con cualquier persona. Dentro de los pacientes hospitalizados tampoco en este momento hay ningún manejo establecido como tal que se le dé a este tipo de pacientes para curar la enfermedad, ¿sí? Esto ya es pues cuestiones totalmente médicas. El manejo que se le da a esos pacientes no va dirigido totalmente contra el virus, sino en tratar de sostenerle la función orgánica de los pacientes, ¿sí? Pero lo más importante de esto es decirle a la gente que ahora que vienen todos los casos y principalmente en el departamento que se han aumentado constantemente, el distanciamiento social, cada vez que se vaya o que tengan su pico y cédula, que puedan salir y vayan a entrar en contacto principalmente con las personas, el distanciamiento tiene que ser a mayor de 2 metros, estar con su tapabocas a toda hora y a todo momento y estar lavándose las manos, ¿listo? Dentro del programa de riesgo cardiovascular, doctor, ¿qué medidas especiales están tomando con los pacientes del programa que usted lidera? Bueno, los lineamientos del ministerio determina principalmente qué pacientes son de población de alto riesgo. Hay unos que son catalogados como población de riesgo 4. Este tipo de pacientes lo que uno hace es hacer principalmente teleconsulta, ¿sí? No se pueden dejar abandonados como tal porque son pacientes de mayor predisposición a que se puedan complicar. Por tal motivo el seguimiento que se les hace principalmente va a ser a través de llamadas telefónicas, puede ser también a llamadas de WhatsApp, y la parte de la medicación para que se puedan entregar, en muchas ocasiones pues se tienen grupos extramurales por parte de la EPS para entregar los medicamentos en el hogar de los pacientes, o en algunas ocasiones también se llega como a un convenio, por decirlo de alguna manera, con los familiares que son más jóvenes que pueden llegar a reclamar la medicación para llevarla a los pacientes en su horario de pico y cédula. El profesor Abraham Medina Pérez, presidente de AICA, se dirige esta semana al magisterio caqueteño y profundiza en el pliego de emergencia que fue entregado al gobierno nacional para afrontar esta emergencia social, educativa y laboral. Cordial saludo. Para esta ocasión vamos a continuar explicando a la opinión pública el tema del pliego de peticiones de emergencia que ha planteado las centrales obreras. Para este caso nos vamos a ocupar en lo relacionado con el tema de la soberanía alimentaria. Ha planteado las centrales obreras y el Comité Nacional de Paro que el gobierno nacional debe dar prioridad al sector agrícola en Colombia, que son los que producen la comida. Estamos hablando de los cebolleros, de los paneleros, de los arroceros, de los cafeteros, en fin, de todas aquellas personas dedicadas al agro colombiano para producir la comida. Pero se encuentran con una situación concreta, y es que el gobierno, producto de los tratados de libre comercio que ha hecho con los Estados Unidos y con la Unión Europea, y aprovechando esta pandemia, pues lo que está haciendo es importar más alimentos, cuando lo correcto sería disminuir ese proceso para que los campesinos, los sectores agrarios, los sectores agropecuarios reciban los estímulos del gobierno nacional, tengan buenos precios, tengan sustentación de los mercados. Ese es un inconveniente. Se vienen importando alrededor de 14 millones de toneladas al año, y cada vez las importaciones están creciendo considerablemente, en donde arruinan al sector productivo por el valor de los precios de esos artículos y por la escasa
presencia o influencia en los mercados. Por otro lado, hay que señalar el tema que tiene que ver con los decretos que ha expedido el gobierno nacional en el marco de esta pandemia, en donde finalmente lo que se ha buscado por parte del mismo es generar un problema mayor para los trabajadores, para la inmensa mayoría de los colombianos. Por eso hace 8 días hablamos de la renta básica como la forma de resolver lo que tiene que ver con el confinamiento, con la permanencia de los pobres y desposeídos de Colombia en la casa, pero sobre la base de que haya una sustentación por parte del gobierno nacional. Esos son los puntos del pliego que ha presentado las centrales obreras al gobierno nacional, al gobierno de Iván Duque, y que a la fecha no ha habido ninguna respuesta que valga la pena. En lo que corresponde a nivel regional, se están desarrollando los mítines establecidos cada 8 días, coordinado con la policía, guardando las normas de bioseguridad, las distancias correspondientes, y en el caso particular de la semana que termina, se adelantó una movilización, una caravana por las principales calles de Florencia en respaldo y con la participación de los instructores e estudiantes del SENA para reclamar del gobierno nacional presupuesto y la existencia de esa importante entidad del Estado que quiere privatizar y transformar considerablemente en plataformas virtuales en donde se elimina la teoría con la... Y en el tema de la alternancia, pues en la presente semana hemos escuchado a la secretaria de Educación Departamental manifestar que se ha cerrado la encuesta que se le hizo a los padres de familia y que ésta arrojó un 82% a favor de los padres de familia que manifestaron su indisposición de enviar los hijos a las instituciones educativas de manera presencial. De esta manera se consolida el proceso de desobediencia civil, ya que en el caso particular del municipio de Florencia, el gobierno de este ente territorial pues había manifestado o ha manifestado que no hay las condiciones para hacer educación presencial. Quiere decir que los padres de familia han respaldado la posición que tiene FECODE de desobediencia civil, y en esa dirección esperamos que el Ministerio de Educación Nacional se siente con FECODE, replantee la directiva ministerial 11 para que de esa manera haya una concertación de la mejor manera. Seguimos entonces atendiendo las recomendaciones de FECODE y desde luego que un sincero agradecimiento a los padres de familia por entender que el derecho a la vida es el derecho fundamental, y hacer este bloque conjunto, estudiantes, padres de familia y maestros, contra la política educativa que viene planteando el presidente Iván Duque. Buenas noches. Llegamos a la parte final de este programa. No olviden la cita todos los domingos a las 8 de la noche por su canal local, con repetición el día martes a la misma hora. Los esperamos, que tengan un feliz inicio de semana. Que descanse. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde
comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado.